Hare Krishna, buenas tardes. Bien, me estaba preguntando si es que estaba saliendo en vivo. Así que por favor les pido feedback, a ver si estamos saliendo. La última vez estuve hablando 15 minutos sin salir, pero ahí por favor les pido su feedback. Bien, Hare Krishna, ahí parece que sí. Ahí me confirman que sí. Muchas gracias. Entonces, ahí empezamos. Hoy es sábado. Estamos transmitiendo para ISCOM Buenos Aires. Así que, por lo tanto, muy agradecido a todos ustedes quienes estén escuchando. Muy agradecido a quienes están organizando este servicio. Chitrak Prabhu. Muy agradecido con Nara Narayan Prabhu, que en este caso él estuvo pendiente todo el tiempo de mis dudas, porque como la última clase se cambió el sistema, digamos, de transmisión de las clases, y en la última clase supuse que era más fácil, me dio la sensación que era más fácil, al final tuve más complicaciones en mi caso, entonces él ahora muy afectuosamente está alentándome, me está haciendo feedback diciéndome que está todo bien y esta mañana le hice varias preguntas, así que muy agradecido con Nara Narayan Prabhu, muy agradecido con todos ustedes quienes estén escuchando. Entonces, seguimos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro muy especial donde está condensado, digamos, todo el conocimiento que necesita el ser humano para poder trascender, para poder hacer de su vida no solamente una vida material, sino también una vida espiritual. Es una condensación de la enseñanza de los Vedas. Los Vedas tienen enseñanza de cómo debemos actuar en este mundo material, cuál es la finalidad, para qué venimos y todo eso. Pero los Vedas también abarcan muchos tópicos materiales. En su gran mayoría son tópicos materiales, pero con la finalidad de poder conducirnos a una vida espiritual. Y, digamos, ese tópico espiritual, los Vedas a su vez se resumen en el Mahabharata, en un texto muy antiguo, un libro que se llama el Mahabharata. Y el Mahabharata a su vez tiene un capítulo que es el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita condensa todas las enseñanzas espirituales, todas las enseñanzas que un practicante espiritual necesita para poder obtener el destino deseado. Bien, estoy tratando de hacer... Ahí está, estoy silenciando mi celular para que no se escuchen ahí los ruiditos. Bien, entonces vamos a seguir con el canto del Jaya Radha Madhava, que era una canción, un poema, un mantra que Srila Prabhupada nos enseñó a cantar antes de comenzar las clases, de hablar el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, otras escrituras, porque es una conexión hacia el mundo espiritual. Tanto nuestra mente, nuestro corazón se conecta con el mundo espiritual cuando entonamos esta canción. Entonces ahí vamos a comenzar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari
Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Srila Prabhupada ki. Ya. Muchas gracias a Bai, mi hijo, muchas gracias a Danishta, mi esposa, me están acompañando en el canto. Para mí es muy importante el Jai Rama, muy importante cantar, pero siempre me quejo lo mismo, no tengo quizás las habilidades necesarias para poder cantar de la mejor forma, entonces me esfuerzo y siempre hay algún error, me encantaría poder hacerlo mejor, pero bueno, la intención más que todo es la conexión con lo divino, la conexión con estados de conciencia superiores, justamente, una conexión con más allá de las tres dimensiones del mundo material. Entonces, mi maestro espiritual en una clase decía que a veces nosotros con conocimiento limitado material queremos comprender la quinta o la cuarta dimensión, pero tenemos un conocimiento limitado donde apenas podemos comprender cosas que pasan en este plano. Pero bueno, el Jayam Radha Madhava es una canción que nos conecta con el mundo espiritual directamente, Hare Krishna, Gloria, Flaitas, y está describiendo qué es lo que pasa en el mundo espiritual. El mundo material consta de pasado, presente y futuro, y siempre nos estamos lamentando por cosas que pasaron o estamos anhelando cosas del futuro. Sí, recuerdo que hace tiempo atrás y esto me genera una sensación de apego, de dolor, de tristeza quizás, porque me acuerdo lo feliz que era en esto, y en el futuro, pero en el futuro voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, entonces esto genera una suerte de ansiedad también. El mundo espiritual, sin embargo, está en el presente,
Pero el Jaya Radha es muy cortito, pero sin embargo lo contiene todo. El mundo espiritual lo contiene todo. Esto del Jaya Radha es Srimati Radharani, el esposo de la diosa de la fortuna, realizando pasatiempos con Krishna, con las gopis en el mundo espiritual. Y eso va pasando constantemente en tiempo presente. Esa es la cualidad del mundo espiritual. Si bien este mundo material consta de elementos materiales, tanto burdos como sutiles, el mundo espiritual está constituido de Satchitananda, de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Entonces no hay por qué no hay motivo de ansiedad. Eso es Vaikunta. El mundo espiritual es Vaikunta, que no hay ansiedad. Bien, entonces vamos a seguir con la lectura que nos toca hoy, específicamente del Srimad Bhagavad Gita, que es el 8.6. Estamos ya en el capítulo 8, alcanzando al Supremo, y el texto que nos toca hoy es el 6. Bien, el texto dice así. Vamos a decir un mantra invocación antes, que es el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces dice: Yan Yamba Pismaravavam Tyajati Ante Kalevaram Tam Tane Vaiti Kaunteya Sadatat Bhavavavita. Yam, todo lo que va a cualquiera de ellos, api también, smaran, recordando, bhavan, naturaleza, tyajati, abandona, ante, al final, kalevaram, este cuerpo, tam, similar, eva, ciertamente, eti, obtiene, kaunteya. Oh hijo de Kunti, sada, siempre, tad, ese, bhava, estado de existencia, bhavitaha, recordando. Entonces la traducción, por su divina gracia, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, dice: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Y el significado también, por su divina gracia, nos dice: aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona este cuerpo pensando en Krishna, abandona su cuerpo pensando en Krishna, alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida, y por ello en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Indudablemente, los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la modalidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerde a Krishna. Eso le ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto de un modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental, espiritual, no material. Por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindadavi Virapada Pankajayane Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Virahaya Chai Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh-Tarine Vanchakalpataruvascha kripa sindhu vavacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ajanulam vittavucho kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalaya taksho vishwambaro duichavaro yugadharma palo bande jagat priyakaro karunavataro Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Bien, ahora sí. Entonces no sé si conectado hay alguien que escuche por primera vez, que se haya encontrado con esta charla así como por casualidad o recomendado por alguien pero por primera vez, o somos todos que conocemos la filosofía. Me gustaría tener su feedback, me gustaría tener su comentario, a ver si debo dar alguna explicación extra. Por ejemplo, todas estas oraciones. En las clases de manera presencial a mí me gustaba mucho este contacto. Uno, ya por sentarse y visualizar quiénes están en la sala, uno ya podía ver cuáles podrían ser las necesidades de las personas. Ahora, desde que estamos dando estas clases online, virtual, a veces hay algunas personas que se conectan, saludan. Soy Abai, me dice mi hijo, ahí en el chat, a través de la mamá. Y entonces uno se conecta y por ahí no puede ver específicamente quién está del otro lado. A veces a uno de otros saludan, pero uno a veces no sabe si del otro lado hay una persona nueva, alguna persona que se conectó por casualidad, una persona que se conectó por una recomendación específica. Entonces no puede hacer como una consideración para ver hacia dónde apunta la conversación. Pero entonces por eso le pido su feedback si hay alguna persona que se conectó por primera vez, ¿no? O si no, seguimos. Todas estas charlas que estuvimos dando, yo si bien vivo en Chile, soy argentino, vivo en Chile hace más de 10 años, y acá por mi trabajo, digamos, por lo menos en Chile, se consideró que era un trabajo esencial, y entonces nunca paré por pandemia. Entonces todas las clases tenían que ir corriendo a dar las clases, a veces estresado por la hora, el trabajo en un banco, entonces a veces sentía que no podía, no podía brindar una buena charla a veces. Y esto se suma también a esto, lo que estábamos mencionando, que a veces no se ve quién está del otro lado. Entonces, lo escribió abajo y me dice, bueno, entonces no se ve bien quién está del otro lado, entonces uno no puede como apuntar, particular una charla que di, me acuerdo que leí el Bhagavad Gita, pero apuntamos todas preguntas. Me acuerdo que fueron todas preguntas, estuvo entretenido, pero también sentí que se salió un poquito como del carril por el cual, del texto puntualmente. Pero bien, entonces si hay algún comentario, alguna consideración especial que me quieran hacer, alguien que quiera decirme, lo pueden hacer, por favor, espero su feedback y ahí, digamos, desde acá continúo con la charla. Entonces estamos en el capítulo 8, en donde Arjuna ya empieza como a darle conocimientos importantes en cuanto a la vida espiritual bueno, desde que empieza el Bhagavad Gita, que está impartiendo conocimiento a Krishna. Pero si hay alguien que no conoce el contexto, entonces es una batalla, una gran batalla que se desató hace muchos miles de años. Era el final de una era y el comienzo de esta era. Y entonces, de repente Arjuna, que es primo de Krishna, él se encontraba enfrente, estaba en una batalla, en una guerra, y él se paró enfrente para ver a los soldados del bando contrario, y de repente él sintió necesidades de no pelear, se sintió afligido, dijo, del otro bando hay gente que quiero, hay gente de mi familia, hay gente que aprecio, ¿cómo voy a luchar en esta guerra? Entonces ahí Krishna empieza como a impartir el conocimiento espiritual, empieza a mencionar por qué él sí debiera combatir en esta batalla y por qué esto se da ¿cómo se dice? En un contexto en particular, donde el mundo estaba siendo gobernado con personas con malas intenciones. Era en otra época, ahora quizás todos tengamos algo de malas intenciones, algo de buenas intenciones. Esa es una cualidad de esta era de Kali Yuga. Pero en otras eras las cosas estaban como más bien marcadas. Las personas virtuosas eran virtuosas y las personas que no eran virtuosas también se podía resaltar esta cualidad no virtuosa. Y entonces claro, el mundo está por ser gobernado por gente no apta, no cualificada, no virtuosa. Entonces Krishna le empieza a mencionar a Arjuna que esta guerra ya estaba diseñada desde un principio por él, por Krishna, por Dios.
Así que no se peleara, que él como un soldado, que era como un guerrero, él debía pelear, era su deber, era su dharma, él tenía que pelear. Pero aún así Arjuna estaba con crisis, ataque de pánico, no quería pelear, entonces Krishna le empieza a dar argumentos de por qué sí debía pelear. Y empieza como a describir distintos procesos de yoga. Hoy en día todo el mundo conoce lo que es el yoga, todos hablamos de yoga, todos entendemos de yoga. Pero el Bhagavad Gita es la ciencia, el libro donde se explica el yoga como una ciencia, que es un proceso de vinculación con Krishna, con Dios. Pero hay como distintos niveles de yoga, ¿no? Entonces, en un principio, Krishna empieza a hablar acerca del karma yoga, que es karma, ¿qué es? ¿Qué es una traducción del karma? A veces karma se traduce como trabajo. En el común de la gente que no practica yoga, karma se lo considera como algo negativo, ¿no? A veces como algo que uno tiene que vivir, que tiene que sufrir. Pero en realidad, desde el punto de vista del sánscrito, también está muy difícil traducirlo, porque a veces se traduce como trabajo, es la mejor acepción que se encontró a la palabra karma, pero en realidad no es trabajo tampoco, no es acción tampoco, porque es una acción o un trabajo parcial, porque solamente está basado en este mundo material. En el mundo espiritual no hay karma, no hay un concepto de karma, el karma es solamente en el mundo material. ¿Por qué estaba con esto? Porque estaba explicando los distintos tipos del yoga. Entonces Krishna empieza a explicarle a Arjuna que existe un karma que son las acciones que uno ejecuta en el mundo material, en esos tiempos sobre todo, motivado por, en esos tiempos motivado por las escrituras sagradas, como decíamos al principio, que los Vedas tenían descripciones de cómo uno vivir en el mundo material. No necesariamente en una plataforma espiritual, sino también desde el punto de vista material. Entonces, una persona que seguía las escrituras era un karmi, una persona que vinculaba su vida con las escrituras y hacía las cosas de manera como dictaban las leyes de las escrituras. Es una persona que seguía el karma. Y después está el karma yoga, porque primero en el Bhagavad Gita se escribe el karma, solamente este proceso, y después karma yoga. Cómo el karma también nos sirve para vincularnos con algo sagrado. Entonces después Krishna también le empieza a describir a Arjuna el proceso del jnana yoga, que es cómo tratar de entender todo la finalidad del mundo, traer la escritura, traer el conocimiento, el razonamiento. Del jnana yoga después también le empieza a explicar a Arjuna el dhyana, con D, dhyana yoga, que es el proceso místico del jnana yoga. Entonces de ahí sale el ashtanga yoga, el raj yoga, además, que forman parte del proceso místico, del yoga de la meditación, donde uno se sienta a meditar. Y como paso previo a la meditación está el yoga que por ahí es como se lo conoce hoy, las asanas, el yoga de las posturas. Por eso está el Ashtanga Yoga, pero el Ashtanga Yoga no son solamente las posturas como quizás se conozca hoy en día. El Ashtanga Yoga también sigue todo un proceso riguroso acerca de cómo vincularnos con algo trascendental. En el Karma Yoga hay un conocimiento limitado, pero en el Jnana Yoga hay un conocimiento acerca de que más allá de este mundo material hay una energía omnipresente, omnipotente, que es antimaterial, que es espiritual. El Dhyana Yoga nos vincula a nosotros con el Paramatma, con la forma de Krishna que está en el corazón, pero para eso tenemos que pasar un montón de procesos rigurosos, hacer austeridades, y una vez después que hacemos las austeridades, ponemos bien nuestro cuerpo para poder meditar, pasar un montón de austeridades, ahí tenemos una conexión con nuestro corazón, con la forma de Krishna que está en nuestro corazón. Entonces, pero hace poquito fue el Día Internacional del Yoga y ahí estuve escuchando unas charlas, no sé si alguno de ustedes estuvo ahí conectado, que los devotos también hicieron todo un programa de 2 días acerca del Día Internacional del Yoga. Hubo una charla súper linda de Gokulananda Prabhu, que recomiendo siempre escuchar las charlas de Gokulananda, es un gran expositor de la filosofía, de nuestra filosofía y también puede ampliar hacia otras filosofías. Pero además de él también hubo un orador que me gustó mucho, ahora no me puedo acordar el nombre Jorge Bianchi creo, el nombre civil, pero también tenía un nombre espiritual, que él es profesor de Ashtanga, del yoga físico, Ashtanga yoga físico, el Vinyasa, Ashtanga Vinyasa,
Y él explicó de una manera que me gustó mucho. Él dijo, por ejemplo, que la gente siempre se vincula con las asanas, con las posturas de una manera como que me da felicidad, se sienta satisfacción, pero él dijo que en realidad es una austeridad. Me gustó mucho ese concepto porque, claro, desde el concepto que se menciona acá en el Bhagavad Gita y otras escrituras acerca del Ashtanga Yoga, del Dhyana Yoga, es austeridad, es un yoga áspero, hay mucha austeridad. Y entonces él explicaba que las asanas también son austeridades, también cuestan un paro de cabeza, por ejemplo. Nadie puede decir, ay, qué cómodo que estoy en un paro de cabeza, me gustó mucho cómo él dijo eso. Y después también dijo otra cosa que me gustó muchísimo, que en el yoga siempre se trata de controlar la mente, y esto está muy vinculado con el texto de hoy, y sobre todo el Ashtanga, es controlar la mente, pero el Bhakti, él decía, en el Bhakti hay una suerte de enamorar a la mente. Entonces uno trata de que la mente se vuelva enamorado de Krishna. Eso es lo que se está explicando acá en este texto. Él no mencionó, él dijo solamente esto de enamorar a la mente. Y es muy lindo, hay un texto de un gran santo en nuestra tradición, Raghunath Das Goswami, uy, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se dice? Son oraciones a la mente, no me puedo acordar el nombre ahora de que él le habla a la mente, justamente. Porque sí, si bien hay que ejercer un control de la mente y controlar la mente, pero Arjuna lo dice también. Controlar la mente es muy difícil, le dice a Krishna. No puedo hacer esto, es demasiado difícil, justamente. El Ashtanga Yoga y el yoga del Dhyana Yoga es un proceso árido, es un proceso seco y hay que ejercer un control de la mente se nos puede escapar para cualquier lado, pero en el Bhakti hay una cualidad, el Bhakti es amoroso. ¿Por qué? Porque hay un objeto de amor. Recién en el Bhakti se puede entender la posición de Krishna, la posición de Dios como una persona. En los otros procesos es, ok, el karma, estoy en este mundo, puedo conectarme con algo superior a través del trabajo, de mi dharma, de mi deber, ok, jnana, puedo ocupar el intelecto para poder saber un poco más, descubrir que hay un Brahman, que hay una cuestión que es antimaterial, que, que nos vincula a todos nosotros. Por encima de eso, entonces me ocupo en el Dhyana Yoga, empiezo a hacer austeridades, posturas raras, me meto en alguna cueva a vivir, a comer raíces, meditar mucho tiempo, y ahí tengo una conexión con Paramatma y con el mundo cuántico, ojo, porque ahí cuando uno se conecta con el Paramatma uno empieza a obtener poderes, a obtener... Y uno se confunde también, se confunde y finalmente piensa que uno es Dios, que uno es Krishna. Pero en el Bhakti Yoga ya hay un conocimiento de Bhagavan, de Krishna. Uno empieza a comprender que Dios, que Krishna finalmente es una persona. Y entonces como es una persona nosotros podemos relacionarnos con esta persona de manera muy puntual, con nuestra tendencia, con nuestra modalidad. Y bueno, hablar cara a cara, como lo están haciendo ahora Krishna y Arjuna. Entonces, y en este texto puntualmente, Krishna ya le empieza a explicar más acerca de este Bhakti Yoga. Y puntualmente en estos textos, Krishna empieza a explicarle a Arjuna acerca de varios temas, siete temas, creo que son, o seis conceptos, que se tocan en el capítulo 7. En el capítulo anterior, los últimos dos textos, Krishna le habla a Arjuna justamente del karma, le habla acerca del Brahman, que justamente el karma está vinculado con el karma yoga, el Brahman está vinculado con el jnana, y empieza a hablarle también del adhyatma, que es la función que tiene uno como alma, como el Shaiva Dharma. Hay un libro muy famoso de Bhaktivinoda Thakur, el Shaiva Dharma, que son las funciones del alma, y eso también se explica en el capítulo anterior como adhyatma. Adhyatma es la función de servicio del alma. Shivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, dice un mantra védico. Un mantra del Chaitanya Charitamrita que dice Shivera, Shiva, la entidad viviente, el alma. Shivera Swarupa, Swarupa es la forma del alma. Krishnera Nityadas, Nitya es eterno, Das sirviente. La forma del alma es una eterna sirviente de Krishna. Eso es Bhakti. Y entonces eso también más o menos se está reflejando con la palabra Adhyatma. Pero después también hay tres conceptos que Krishna le menciona a Arjuna en el capítulo 7, en los últimos textos, que son Adibhuta. Bhuta viene del mundo material, las cosas materiales, los objetos en el mundo material, Bhuta, Adibhuta. También hay un capítulo todo en el Shaiva Dharma que se menciona todo acerca del Bhuta y el concepto material Adibhuta. Adi significa superior también. Entonces Krishna le menciona estas palabras.
Adibhuta, Adidaivi, Adidaiva y Adiyagya. Adiyagya, estos tres términos menciona Krishna en el capítulo 7 al final, y Arjuna en este capítulo 8 empieza a preguntarle a Krishna, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto en los primeros capítulos, en texto de este capítulo 8, empiezan, en el primero, claro, en el texto 1, Arjuna pregunta, dice, Arjuna preguntó, oh mi señor, oh persona suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. Entonces después Krishna empieza a explicar justamente estos conceptos. Arjuna, en el texto 2 también pregunta, oh Madhusudan, ¿quién es el señor del sacrificio? Adiyagya. ¿Quién es el señor del sacrificio? ¿Y cómo vive en el cuerpo? ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte? Aquellos que están dedicados al servicio devocional. Y ahí Arjuna muy puntualmente está preocupado por la muerte, porque Arjuna es un guerrero y siempre en el Dharma un guerrero, la muerte es parte de, como a veces uno puede pensar hoy en día en la mitología nórdica, está como un poquito de moda, que se explica a los nórdicos, ¿cómo no me sale la palabra ahora? Los vikingos, eso. Los vikingos, entonces ellos creían que si ellos morían combatiendo en una pelea, entonces ellos llegan al Valhalla, ¿no? Llegan al cielo, un cielo de disfrute, que no es muy diferente a lo que se explica el concepto védico. Inclusive en el concepto védico se explica que un guerrero que muere en el campo de batalla obtiene la liberación. Pero entonces, ¿por qué vine con esto? Cómo vive en el cuerpo y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional. Bien, Arjuna estaba muy preocupado por la muerte, porque claro, es un guerrero, y para un guerrero la muerte siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces él pregunta, ¿qué pasa con la muerte? ¿En qué piensan? ¿Qué es todo esto? Entonces, como decíamos, Krishna sigue explicando. Y ahí entonces él empieza a explicar estos conceptos. Y explica el Brahman, que es una energía antimaterial, no, él no explica estas palabras, pero ahora se me viene omnipresente, que lo cubre todo, que entonces por eso los gyanas, cuando los gyanis empiezan a estudiar las escrituras para poder desvincularse del mundo material y poder tener una comprensión más de esta energía omnipresente, omnipotente. Y entonces también Krishna le empieza a explicar el Brahman, el karma, cuál es la función del ser, y él también empieza a explicar acerca de la función de los humanos, los semidioses, y se mencionan estos tres términos, ¿no? Adibhuta, Adi significa superior, dice, yo estoy por encima de la materia, dice Krishna. Ya empieza a explicar, empieza a dar una comprensión de quién es él más puntualmente. Por eso el capítulo 8, alcanzando al Supremo, porque ya se empieza a tener una comprensión de quién es el Supremo. Adidaiva, estoy por encima de los devas, de los semidioses. En India es muy común, a veces se considera al hinduismo como panteísmo, ¿no? Como que hay muchos dioses, pero hay un dios superior. Pero hay mucha gente que confunde esto y piensa que en la India como todos los dioses están como al mismo nivel. No, acá Krishna, en el Bhagavad Gita, que es un texto que habla acerca de lo más importante, de lo que pueda presentar la filosofía védica, dice, estoy por encima, Adidaiva, de los devas, de los semidioses. Los semidioses no están a mi nivel, dice Krishna, yo estoy por encima. Y Arjuna pregunta también por Adiyagya. ¿Quién es Adiyagya? Adiyagya pueden ser semidioses bien importantes que cumplen una función, los señores del sacrificio, como Indra. Entonces dice, inclusive estoy por encima de Indra, dice Krishna, al explicar este concepto del Adiyagya. Y bueno, básicamente este capítulo está empezando de esta manera, respondiendo las preguntas acerca de conceptos que vienen del texto del capítulo 7, del capítulo anterior. Y bien, entonces acá empieza a explicar Krishna acerca de estos conceptos y después
Arjuna pregunta, ¿qué pasa en el momento de la muerte? Y también pregunta, o sea, ¿qué pasa con aquellos que adoran semidioses cuando se mueren? ¿Qué pasa con aquellos? Y bien, estoy más o menos contextualizándome también mentalmente para no irme para cualquier lado. Claro, y entonces, ahí Krishna dice en un texto anterior, el texto anterior dice, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda, y en el texto que nos toca hoy, dice, cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Es súper importante. No es que lo que pase cuando uno muere es como una evolución natural y que sí o sí va a pasar lo que tenga, lo que tiene de manera inmediata. No, hay todo un proceso y una manera de vivir la vida que nos va a llevar a nuestro siguiente vida. Una persona que está siempre meditando en algún que otro objeto material va a tener que vivir en ese objeto material o rodeado de ese objeto material o de ese cuerpo material más que objeto o de ese tipo de vida. Entonces, Prabhupada nos está dando un ejemplo en el significado, un ejemplo que dos clases atrás, para ISKCON Buenos Aires había hablado de Bharat Maharaj. Ahora no me acuerdo en qué contexto hablé de Bharat Maharaj, pero justo Prabhupada nos está dando el significado acá, en el significado hablando de Bharat Maharaj. Como él, si bien era un yogi muy avanzado, era estos yogis que se habían ido a una montaña, no sé, una montaña al bosque, comiendo raíces, haciendo muchas austeridades. Sin embargo, en un momento de su vida, él se apegó a un cervatillo. Él había renunciado a muchas cosas, había renunciado a su familia, había renunciado, pero en momentos en el que se suponía que estaba avanzando espiritualmente, Hare Krishna Priyasaka Prabhu, la manera en el momento en que él estaba como en una buena etapa de su vida espiritual, él de repente se apega a un cervatillo, a un ciervito. Y y entonces es muy es heavy cuando uno lee el Bhagavatam, porque claro, todo el mundo, digamos, conocemos más o menos la historia de Bharat Maharaj, pero cuando uno estudia esa parte particular del Bhagavatam, uno empieza a ver el nivel de apego que tenía Bharat Maharaj en ese momento y empieza a hacer que meditaba, como que cerraba los ojos, pero en realidad no estaba meditando, sino que estaba observando el ciervito. Es muy gracioso, el Bhagavatam lo describe así, como que él hacía que meditaba. De repente, Prabhupada dice que él está en moja es ilusión, completa ilusión, porque en un momento él empieza a decir, qué afortunada que es esta tierra, que puede tener las huellas de este ciervito. Él dice, pues Bharat Maharaj empezó a cuidar a este ciervito de muy chiquito, y de repente el ciervito se escapa, se va, no sabe más nada de él, y de repente dice, uy, se acabaron mis actividades piadosas, dice Bharat Maharaj, ya no puedo tener la asociación de este ciervito. Entonces él empieza como a manifestar síntomas de que estaba completamente en ilusión, había perdido cierta coherencia, y Prabhupada, creo que en uno de los significados del Bhagavatam que menciona Bharat Maharaj, dice, cuando una persona se apega demasiado, habla inclusive en un tono a ver, lo tengo anotado por ahí para no especular. Sí, cuando una persona se enreda demasiado en asuntos amorosos, claro, acá Bharat Maharaj se había vinculado de manera afectuosa, afectiva con este ciervito. Cuando uno se apega de manera amorosa, se olvida tanto de sí como de su entorno. No sé si entorno es la palabra que usa Prabhupada, pero claro, pero dice tanto de sí, bueno, no me acuerdo, pero yo lo anoté. A mí me gusta cuando encuentro textos que me gustan, siempre lo transcribo con mis palabras. Me gusta como para tener una mejor comprensión. Entonces yo lo anoté como entorno, pero Prabhupada usó otra palabra, otra manera. Bueno, la cosa es que cuando uno está muy enredado en un asunto amoroso se olvida de sí como de todo lo que lo rodea, y uno está inclusive
a veces puede llegar al punto de no saber ni cómo actuar ni cómo hablar. Y eso se explicaba, Prabhupada lo mencionaba en relación a Bharat Maharaj. Él en un momento, él no sabía que, siendo una persona muy avanzada espiritualmente, ya estaba hablando de una manera como muy enredado materialmente. Parecía, oh, este ciervito, se perdieron mis actividades piadosas, la tierra qué afortunada que es, que tiene la, la- la posibilidad de tener las huellas de este ciervito sobre sí, pero sin embargo mis actividades piadosas se terminaron porque el ciervito se fue, o esto de meditar y hacer que meditaba para poder ver, es muy loco, y así él empezó a pegarse a este ciervito, pero como era muy avanzado espiritualmente, y Krishna no olvida lo que uno hace por él, entonces cuando él deja el cuerpo vuelve a nacer como un ciervito. Pero un ciervito, porque cumpliendo la ley de que lo que uno piensa en el momento de la muerte es lo que va a obtener, pero no se pierde el avance espiritual. Entonces este ciervito tenía conocimiento de vida espiritual. De hecho, él decide volver otra vez a donde él hacía austeridades y se queda ahí como siervo, pero no comiendo mucho. Eh, y hace vida asceta, finalmente, pero en el cuerpo de un siervo. Después vuelve, él deja el cuerpo rápidamente, creo, no termino de estar especulando acá, pero creo que producto del no comer y la austeridad, él deja el cuerpo rápidamente en su cuerpo de siervito y aparece como Yada Bharata, como una persona completamente desapegada del mundo material, y él decide vivir como un tonto, como una persona que no entiende nada de nada, pero él está completamente consciente de la realidad espiritual. Este es Chada Bharata. Él lo escupían, lo insultaban, todo, pero a él no le importaba. Él estaba completamente consciente de la realidad espiritual, no iba a volver a perder la oportunidad de evolucionar espiritualmente y poder obtener la meta suprema, ¿no? Entonces, esto es lo importante. O sea, yo quería hacer alusión más que todo en la mente, en el texto de hoy, pero ya estamos estamos en la hora, ¿no? Bueno, no, todavía hay tiempo. Eh, eh, pero digamos, nos pusimos a hablar de otras cosas que también eran cosas que quería hablar, pero quería más que todo hacer énfasis en la mente y no darle mucho de la mente. Porque la mente es como el elemento que nosotros tenemos como seres humanos para poder fijar nuestro destino, ¿no? La mente se fija en un punto y eso es lo que obtenemos, de alguna manera u otra. Pero la mente, como dice Arjuna en el Bhagavad Gita, es muy difícil de controlar. Arjuna le dice, ¿por qué me estás proponiendo este sistema en capítulos anteriores? Donde tengo que controlar la mente no se puede controlar la mente, no puedo, Krishna, sinceramente no puedo. Y esos son los procesos, los otros procesos que decíamos. El Ashtanga Yoga trata de controlar la mente, pero es un proceso rígido, porque tratar de controlar la mente es muy difícil. Hoy en día, claro, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como Ashtanga Yoga y todo eso, son procesos parcializados, no están hablando en su totalidad de lo que es el Ashtanga. Pero está bien, con esto no estoy haciendo una crítica. De hecho, a mí en lo personal últimamente descubrí el ejercicio físico como Ashtanga y me gusta mucho, pero claro, como proceso espiritual hoy en día no tiene tanto rigor, digamos, porque no alcanza el tiempo inclusive para ocuparnos en estos procesos espirituales. Y la mente no la podemos controlar hoy en día porque, claro, uno piensa en la mente como algo que está dentro, pero la mente también está afuera en un sentido, y hoy en día mucho más. O sea, el relacionarnos con pantallas, relacionarnos con redes sociales, son reflejos de mente, de muchas mentes. Y eso hace que al tener un contacto con una red social, nuestra mente se va a una plataforma diferente. Estamos pensando en algo, pensamos en otra. Entonces, hacer Ashtanga hoy propiamente dicho, controlar la mente es súper difícil. Entonces Arjuna dice, no es para mí. Entonces imaginémonos, si no era para Arjuna, obviamente difícilmente sea para nosotros, ¿no? Entonces por eso el Bhakti es dulce. El Bhakti nos conecta con la realidad suprema, con lo más elevado, de manera dulce. Entonces, porque es como decía, como mencionaba este devoto de Jorge Bianchi, creo que el nombre, si no me acuerdo el nombre, pero si alguien vio estas clases del Día Internacional del Yoga, es un profesor de Ashtanga, que él mencionó que la mente trata de enamorarse, que en el Bhakti hay que tratar de enamorar a la mente con algo supremo, obviamente, que es Krishna. Entonces se vuelve como dulce, se vuelve agradable. La vida espiritual vinculada al Bhakti es dulce, no es áspera como el jnana,
como el dhyana, porque tenemos un objeto al cual vincularnos, con el cual vincularnos de manera amorosa, y ese es Krishna. Entendemos, sabemos quién es Krishna, sabemos que Dios es una persona, en los otros procesos no saben aún. En el dhyana, como decíamos, tratan de entender a Dios como una energía omnipresente. En el dhyana tratan de entender a Dios como en el corazón de todas las entidades vivientes y en el uno también, y hacer un vínculo entre todo esto. En el karma uno trata de desvincularse, ahí todavía uno está tratando de desvincularse del mundo material, con nuestras actividades, con nuestras tendencias. Pero en el bhakti ya hay una comprensión del absoluto, del supremo, de Krishna, de Dios, y esto nos permite enamorarnos de él. Y esto es el bhakti. Entonces por eso nosotros, Prabhupada en este significado menciona el Mahamantra Hare Krishna. Es súper importante el Mahamantra, que es la manera en que nos podemos vincularnos hoy, en esta era, me refiero con hoy, porque claro, la vida espiritual, el proceso védico de espiritualidad es muy antiguo. Entonces a veces uno lee historias que pasaron hace miles y miles y miles de años. Pero en estos tiempos, la espiritualidad para estos tiempos es el santo nombre. Eso lo menciona Prabhupada en el significado. ¿Cómo controlar la mente en estos tiempos? A través del santo nombre. Y esto también, el santo nombre, claro, hay distintas etapas del santo nombre, ¿no? Distintos momentos, como uno vive el santo nombre, cómo uno se relaciona con el santo nombre. Pero el santo nombre lo es todo. Por eso hay... Ayer estaba leyendo un texto de cómo cuando Prabhupada llegó a Occidente, había dos hermanos particularmente de él, dos hermanos de Prabhupada que eran siguieron siendo muy amorosos con Prabhupada, inclusive después que él llegó a Occidente. Ojo, quienes me conocen saben que yo tengo una postura de que para mí es importante el conocimiento de toda la familia espiritual. Obviamente Prabhupada es nuestro acharya y es la persona más importante para nuestra comprensión espiritual, pero yo soy de aquellos, si uno se pone a ver, hay devotos como que no quieren saber nada con los hermanos de Prabhupada y otros devotos que sí, bueno, el movimiento va madurando en cuanto a eso, ¿no? Ahora hay como más entendimiento de muchas cosas que años atrás. Yo soy de los que piensan que también es bueno enriquecerse con el conocimiento de todos los acharyas, pero siempre es súper importante entender quién es nuestro acharya, cuál es nuestra línea, cuál es el humor, la modalidad de esta acharya es Prabhupada. Pero hago como este paréntesis para explicar, digamos, lo que estaba leyendo. Y entonces en este texto que escribió un devoto de Uruguay, creo, que lo conozco hace mucho tiempo, pero ahora no estoy seguro si es de Uruguay, y él explicaba en su escrito cómo cuando Prabhupada llegó a Occidente, en un momento había algunos hermanos espirituales como o sea, me cuesta hablar de estas cosas, pero no me gusta así como hacer como la caricatura que mucho tiempo se hizo, que todos los hermanos espirituales eran malos. No, los hermanos espirituales de Prabhupada eran personas muy avanzadas, personas que tenían mucho conocimiento, pero Prabhupada pudo seguir al pie de la letra la instrucción de su maestro espiritual, y eso lo hace eternamente poderoso a Srila Prabhupada. Pero bueno, entonces, pero en este escrito él mencionaba que había dos hermanos en particular que siempre fueron muy, muy amorosos con Srila Prabhupada. Y uno era Adikeshava Prabhu, en ese entonces, que nosotros lo conocemos como el Dr. Kapoor. Creo que todos los devotos leímos algún libro, algún texto del Dr. Kapoor, porque inclusive Prabhupada lo invitaba a escribir a la Bhakti Godhead. Siempre tuvo un vínculo muy cercano con el Dr. Kapoor. Y otro era Krishnadas Babaji. ¿Por qué voy con esto? Porque quería hablar de Krishnadas Babaji. Krishnadas Babaji siempre tuvo una actitud muy dulce con Prabhupada. Y en el proceso del Bhakti hay dos tipos de practicantes del Bhakti. Estamos los Goshtianandis, que consideramos que para hacer un avance efectivo en el Bhakti tenemos que transmitir el Bhakti para todo el mundo. Y están los Vaishnanandis, que son personas que consideran que tienen que estar recordando a Krishna día y noche. Uno de estos era Krishnadas Babaji. Por lo general los Vaishnanandis son personas muy avanzadas, Sutama Bhaktas, pero ellos piensan que siempre se dice que cuando uno más avanzado está, siempre se piensa que no es tan avanzado, ¿no? Entonces ellos consideran que no pueden dar conciencia de Krishna porque todo el mundo está siguiendo naturalmente su evolución natural. Entonces ellos se dedican solamente a su propio desarrollo.
y uno de estos era Krishna Das Baji, que él cantaba Hare Krishna las 24 horas del día. También Radhanath Swami, que hace poquito terminé de leer la biografía de Radhanath Swami, él se relacionó con Krishna Das Baji. Es muy bonita la historia de Radhanath Swami, porque él pasó por todos los procesos espirituales antes de conocer a los devotos, viviendo en India, vivió en cuevas, comiendo raíces. Él se vinculó inclusive con el Bhakti, con hermanos espirituales de Prabhupada, antes que con Prabhupada. Entonces, entonces él se relacionó con Krishna Das Babaji antes de relacionarse con Prabhupada, antes de tomar iniciación con Prabhupada. Y claro, y contaba que Krishna Das Babaji, donde iba le pedían que cantara Hare Krishna, y él cantaba muchísimas rondas, y a veces se despertaba a la mañana muy temprano Radhanath Swami y escuchaba Hare Krishna, y era este Babaji cantando rondas. Entonces los Vayan-Anandis, por lo general, Govardhan Lila Prabhu, mis reverencias. Es tan agradable así cuando uno está dando una clase y de repente dan nombres conocidos, nombres que uno aprecia, también es como eso es lo que tiene, la dulzura del Bhakti, uno siente algo es inmediato. Los otros procesos quizás son más áridos, más duros, más fríos. El Bhakti es dulce, es muy dulce. Y bien, entonces, ¿por qué estaba con los Vayan? Lo del canto del santo nombre. Entonces, estos Vayan-Anandis consideran que tienen que cantar 24 horas al día los santos nombres. Pero no porque sean fanáticos, no, sino porque el santo nombre es la manera de conectarnos con Krishna en esta era. Claro, nosotros en la misión de Prabhupada tenemos la misión justamente de predicar, de dar los santos nombres a todo el mundo. Por eso también ayer estaba escuchando una clase de mi guru, lo escuché 2 días seguidos, porque había tópicos que me interesaron mucho, me gustaron mucho, y ahí creo que Lilasuka Prabhu, un devoto de Prabhu, discípulo de Prabhu argentino, que según entiendo dejó el cuerpo hace unos años, según entiendo, quizás me estoy equivocando, creo que esto me lo comentó un devoto que vive acá en Chile, que tenía un relacionamiento con él, creo. Entonces él le preguntaba en relación como a las dicotomías que había en los textos sagrados. Y mi guru decía justamente que Prabhupada había explicado que era un proceso dinámico, esto era dinámico. Entonces, que por ejemplo uno debiera hacer curso de Bhakti Shastri todos los años, decía en la clase, porque todos los años iba a descubrir algo nuevo, la vida espiritual era dinámica. Y en relación con esta dinámica, justamente este dinamismo, que se escucha perdón, estoy hablando acá conmigo, está escuchando mi clase a través de otro dispositivo y justo estaba como haciendo, como si se escuchaba lo mismo que yo estaba hablando. Bueno, entonces mencionaba acerca de este dinamismo de la conciencia de Krishna, como siempre, esto lo estoy vinculando con el proceso de prédica, que a veces, tristemente a veces, me encuentro que a veces hoy en día en el mundo de las redes sociales uno se encuentra, no, esta no era la voluntad de Srila Prabhupada, esta no era la misión de Srila Prabhupada, esto se hace así, esto se hace así, y sin embargo, como decíamos, estos Vayan-Anandis consideran que todo está bien, que todo está perfecto y de hecho lo único que se dedican es a cantar Hare Krishna. Es una plataforma, es una posición. Nosotros como Goshtianandis tenemos la obligación o la misión de Prabhupada de entregar este conocimiento, pero al mismo tiempo también entender que el conocimiento es dinámico y entonces hay distintas maneras de entregar el conocimiento. Mientras no tergiversemos, mientras no digamos que no sé, Krishna es la suprema personalidad de Dios, entreguemos los puntos básicos e inamovibles, también hay que entender que la conciencia de Krishna debe llegar a cada pueblo y aldea. Eso es lo que predijo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se debe entregar de distintas maneras. Hay distintas formas de entregar la conciencia de Krishna y esa es la misión. Srila Prabhupada hizo cambios en la conciencia de Krishna para poder entregarlo al mundo occidental. Bhaktisiddhanta Sarasvati hizo cambios en la conciencia de Krishna para poder llegar de mejor manera a su público. Bhaktivinoda Thakur hizo cambios en la conciencia de Krishna
para mostrarle a la sociedad culta que el Bhakti, cada uno de estos acharyas, claro, nosotros no somos acharyas, no podemos hacer cambios estructurales, pero sí tenemos la obligación de ver cómo es la mejor manera de entregar este conocimiento. El mundo está sufriendo, hay que ser compasivos, para dukkha dukkhi, tener que ver el sufrimiento ajeno como propio. El mundo está sufriendo de alguna manera u otra, por más que se lo vea muy feliz. A ver, el mundo material es un mundo de sufrimiento. Miremos en estos tiempos tanta complejidad, perplejidad, perdón, tanto miedo. Quizás para algunos toda esta pandemia no sea tan grave. Hay algunos que plantean eso, que como que se está sobreprotegiendo a la población de alguna manera. Algunos sí consideran que es grave, pero hay mucho miedo igual, sea grave o no sea grave. Hay muchas situaciones tristes. El mundo material es así, es peligroso. Hay peligro a cada paso, dice el Bhagavatam. Entonces nosotros tenemos la función de darle a la gente esa esperanza que necesitan, esa esperanza de un mundo espiritual, de un Vaikunta, de un mundo sin ansiedad. Entonces tenemos que ver cómo entregar, cómo ver eso, cómo no. Nadie está hablando de tergiversar las enseñanzas de Srila Prabhupada, sino que hay que aplaudir los intentos de otras personas de entregar este conocimiento. Entonces por eso me fui con el tema de las redes sociales, que dicen, no, esto no se debiera hacer así, que esto no es así, que esto no es así. Hay que entregar el conocimiento de Prabhupada, tal cual es, pero entregarlo en la manera donde las personas los puedan asimilar. Si una persona no puede asimilar el conocimiento de Prabhupada, no estamos llegando con el conocimiento de Prabhupada a esas personas, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo de dar conciencia de Krishna y sacar del mundo material a las personas. ¿Por qué me fui con esto? Estaba tratando de explicar el santo nombre. Entonces el santo nombre es el Dharma, el Swadharma para esta era. Cantar los santos nombres. Y cuando uno canta los santos nombres, ¿qué pasa? No es solamente repetir un nombre y todo va a pasar por... No, hay toda una ciencia, la ciencia del santo nombre, que uno va a empezar a reconocer al cantar el santo nombre, el nombre, las formas, las cualidades de Krishna. Todo eso se empieza a revelar. El nombre, Krishna, uno repite el nombre, después viene la forma, uno entiende la forma, y todo esto no es que tiene que ser forzado, sino que el santo nombre solo lo va a proveer. Y después empezamos a ver las cualidades y empezamos a entender quién es Krishna y cómo se manifiesta de diferentes maneras. Pero el santo nombre, claro, trae un proceso que es muy largo para nosotros, que es el proceso de Anartha Nivriti, donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos, con todo lo que fuimos generando a través de la mente en todas las vidas que pasamos. En el proceso de Anartha Nivriti tenemos que luchar contra nuestro ego, luchar contra... bueno, esto se divide, digamos, en distintas cosas. Por un apego excesivo a las cosas materiales, por una debilidad del corazón o sentimentalismo, por ofensas. Todas estas cosas son Anartha Nivriti. Cuando nosotros podemos trascender un poquito esto, Bhakti Devi, Srimati Radharani empiezan como a hacerse cargo un poquito más de nosotros y nos empiezan a imbuir de conciencia espiritual. Y esta conciencia espiritual hace que justamente se manifieste todo el mundo material al cantar los santos nombres. Los santos nombres hay grandes sabios de otras eras que hicieron grandes austeridades. ¿Para qué? Para nacer en Kali Yuga. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga va a aparecer el Chana Avatar, este avatar escondido que no se menciona tanto en las escrituras, que es Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero este avatar nos dio todo. En un santo nombre, condensado en el santo nombre, nos dio todo. Podemos trascender el Dhyana Yoga, trascender el Jnana Yoga, trascender el Karma Yoga, solamente por cantar en los santos nombres. Llegamos a la comprensión última de la vida espiritual solamente por cantar los santos nombres. Entonces, es súper importante los santos nombres. Hare Krishna, Laura Frasa. Es súper importante los santos nombres, es súper dulce y es toda nuestra vida espiritual. Y el santo nombre lo podemos acompañar justamente con un poco de dhyana, un poco de jnana y un poco de karma. Pero lo más importante es asociarnos con Krishna mediante el santo nombre. ¿Y por qué? Porque como decía Arjuna, es súper difícil controlar la mente. ¿Pero cómo se controla la mente? A través del amor, a través del bhakti. ¿Y cómo nos conectamos amorosamente con Krishna? A través de los santos nombres, como dice Srila Prabhupada en el significado. Por estar constantemente meditando en el santo nombre, el mundo espiritual se hace una realidad. La vida espiritual es una realidad y nosotros finalmente terminamos enamorados de Krishna. Y si estamos enamorados de Krishna, no vamos a estar enamorados de nada más en el mundo material. Eso es un hecho. A veces, como
le pasó con Bharat Maharaj y demás, puede dar tropezones. La vida espiritual no es que siempre vamos a estar en el top de espiritualidad. La vida espiritual también es cíclica, pero si tenemos amor por Krishna o tenemos apego a Krishna, Krishna nos va a ir acompañando en las distintas etapas de nuestra vida. Y por acompañar nuestra etapa de nuestra vida, vamos a ir siempre avanzando, siempre avanzando. Entonces, como decíamos, la mente nos conduce al mundo material. Quería leer un texto de Bhaktivinoda Thakur. Una vez para un cumpleaños un hermano espiritual mío que quiero mucho, Girindra Prabhu, me regaló esta fotito de Bhaktivinoda Thakur y siempre en las clases se ve, no es que lo hago así como para... Algunas personas que me conocen saben que tengo mucho apego por Bhaktivinoda Thakur, pero no es que considere, no es que quiera saltar a acharyas, no, es justo la cámara da a Bhaktivinoda Thakur y no quizás a Srila Prabhupada, pero no digo por las dudas, no es que quiera hacer así como apología Bhaktivinoda Thakur, no, pero sí es muy importante para mí Bhaktivinoda Thakur. Me parece que tenía una modalidad de prédica, si bien él apareció en esta tierra hace muchos años. Srila Prabhupada nació en 1896 cuando Srila Bhaktivinoda Thakur mandó un libro de él a una universidad en Canadá. Y Prabhupada él lo consideró que fue un mensaje, así como que es algo, una simbología del mundo espiritual, que Prabhupada venía a cumplir la misión de Bhaktivinoda Thakur de entregar el conocimiento a Occidente. Y Bhaktivinoda Thakur tenía una forma de prédica que era muy... Lo encuentro como muy... También se explica que en la historia del Vaishnavismo también hay dos maneras de mostrar el conocimiento. Una es la manera confrontacional. Quizás Srila Prabhupada tenía más esta manera. Como confronto, gano y muestro la superioridad de este proceso, no porque quiera ser más que nadie, sino por beneficio de las almas que necesitan de este proceso que es tan sublime. Pero hay otra manera de encantar a la gente, que es mostrarle un poquito de lo que la gente piensa, agradar y después dar el bhakti. Quizás esa es la modalidad también que a veces uno puede ver en Ranat Swami. Bhaktivinoda Thakur tenía eso. Él escribió el libro Prema Pradipa, que habla de justamente Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, y después muestra cómo el bhakti también se puede hacer conjuntamente con Ashtanga Yoga y cómo el bhakti nos conduce a un nivel superior de conciencia. Y Bhaktivinoda Thakur siempre tenía esta modalidad inclusiva, así como, ok, me paro en tu plataforma y después te muestro el Bhakti Yoga puro. Bueno, y Bhaktivinoda Thakur escribió muchos poemas en distintos momentos de su vida. Hay una serie de poemas que se llama Dainya, humildad. Y dentro de ese poema Humildad hay una parte que dice, es una canción muy conocida, muchos de nosotros la cantamos alguna vez en algún templo de conciencia de Krishna, que dice: una mente malvada me trajo a este mundo, oh Señor, pero uno de tus elevados devotos puros ha venido a sacarme. Me vio tan caído y miserable que tuvo piedad y vino a decirme: oh humilde alma, por favor escucha esta nueva noticia, pues alegrará tu corazón. Sri Krishna Chaitanya ha aparecido en la tierra en Advait para liberarte. Él ha conducido a salvo a muchas almas miserables como tú a través del océano de la existencia mundana. Para cumplir la promesa de los Vedas, el hijo de un brahmana con el nombre de Mahaprabhu, de complexión dorada, ha descendido con su hermano el Avaduta Nityananda. Juntos inundaron toda Nadia con éxtasis divinos. Sri Chaitanya, quien es Krishna mismo, el hijo de Nanda, ha salvado al mundo al distribuir libremente su propio santo nombre. Ve tú también y recibe tu liberación. Oh Señor, escuchando estas palabras, Bhaktivinoda ha llegado llorando a la planta de tus pies de loto y cuenta la historia de su vida. Acá Bhaktivinoda Thakur él se presenta de una manera humilde y todo lo que escribió Bhaktivinoda Thakur son como sutras. ¿Qué significa sutra? Son palabras, poquitas palabras comprimidas que explican mucho. Entonces acá él empieza diciendo: una mente malvada me trajo a este mundo. No es que tengamos que ser así como duros con nosotros mismos, pero en la antigüedad el Vaishnavismo se utilizaba de esta manera, de una manera también para generar humildad. Pero es el punto que está haciendo acá, es que la mente nos conduce a nuestras situaciones. Siempre la mente nos conduce a nuestras situaciones. Entonces él dice: una mente malvada me condujo a este mundo material. Porque en algún momento, la mente tiene tres funciones: pensar, sentir y desear. En algún momento pensé, sentí y desear en disfrutar en este mundo material. Pero soy tan afortunado, dice Bhaktivinoda Thakur, que un devoto me está mostrando
un devoto puro ha venido a sacarme. El maestro espiritual o la asociación con los devotos explica que en la vida espiritual el satsanga, la asociación con los devotos, es súper importante, inclusive hasta más importante que el canto de los santos nombres. ¿Por qué? Porque el estar rodeado de devotos nos va a hacer cantar los santos nombres. Entonces dice, y después empieza a glorificar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que justamente es el avatar para esta era, que se menciona en las Shastras, en las escrituras, de manera oculta, Chana Avatar, pero se menciona también en las escrituras. Y él vino a sacarnos, a darnos la joya máxima de la espiritualidad, que es la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga puro. Y esto, entonces, por eso dice, en el momento de la muerte, decía el texto que nos toca hoy, en lo que estemos pensando va a ser en donde el fin que obtengamos. Y en algún momento también Arjuna le cuestiona, pero los que están adorando semidioses también están haciendo un sacrificio muy grande. Entonces, ¿por qué ellos no van a tener el mismo fin? Pero Krishna está explicando, los semidioses son materiales, los semidioses tienen un principio y un final. Quizás duren muchísimos años, no sé cuántos años vive el señor Brahma, parece eterno, pero no es eterno. Pero sin embargo, aquel que se fija en Krishna, que se apega a Krishna y que está consciente de Krishna y piensa en Krishna todo el tiempo, va a llegar a Krishna y el mundo de Krishna no se termina nunca, es eterno, siempre está en el modo presente, como decíamos al principio de la clase, el mundo espiritual está en modo presente, por lo tanto eso hace que sea eterno. No hay una cuestión así como el tiempo, como hay en el mundo material. Entonces, aquel que se apega a Krishna, que esté fijo en los pies de Krishna, va a llegar a este mundo espiritual de Krishna y va a poder vivir de manera eterna rodeado del amoroso mundo espiritual. También eso es súper importante. A mí hay un concepto que me gusta mucho y lo repito mucho también, es que hay distintas modalidades de prédica. No estamos hablando de estas modalidades de prédica y no me quiero extender mucho, ya estamos en la hora, pero a veces vemos como que alguno tiene una modalidad más de templo y entonces la modalidad tradicional. Después hay algunos que, bueno, ahora es Krishna West, que es cómo presentar la filosofía de manera occidentalizada. El budismo tuvo mucho éxito por hacer esto. Yo una vez tomé un curso de filosofía budista y un profesor de Princeton, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos en el ámbito de la psicología, él explicaba que el budismo tuvo tanto éxito justamente porque se explicó de una manera occidentalizada, se sacó todo el folclore y se explicó solamente la esencia y por eso tuvo tanto éxito. Quizás Krishna West también tiene una modalidad para poder predicar de esta forma. Hay otros modos también, quizás el modo de Ranat Swami, que vincula todos los procesos de yoga, o sea, vincula la normalidad del yoga. Hoy, en la actualidad, el yoga es algo normal, tanto es así que hay un Día Internacional del Yoga, y Ranat Swami por ahí busca esta normalidad del yoga para conducirla al Bhakti Yoga también. Entonces hay como distintas modalidades de prédica, y entonces en el análisis de estas maneras de prédica, yo también estuve como haciendo, y hay otro tipo de devotos también que predican mucho Vrindavan, acerca de Vrindavan, pero Vrindavan como un objetivo final y solamente que hay que ir a Vrindavan, tener la modalidad de Vrindavan y cantar los santos nombres de Radharani, que quizás a mí me pasa que siento apego por distintos aspectos de todos estos tipos de prédica. Quienes me conocen saben que tengo mucho apego por la modalidad de Radharani, la modalidad un poco de Raganuga también, pero también me gusta predicar, digamos, de manera académica, también me gusta vincularme también con los distintos niveles de las personas. Entonces, yo hace un tiempo atrás, apenas estaba empezando la pandemia, me invitaron a una clase para ISKCON Chile, en donde hice una contraposición entre la conciencia de Krishna y las tendencias espirituales actuales. Entonces ahí me vino como una, no sé cómo decirlo, un entendimiento de que también se puede presentar la modalidad de Vrindavan, pero no solamente yéndonos a Vrindavan, a ponernos turbantes, pintarnos la cara de muchos colores y cantar Radhe Radhe todo el día, que si bien es buenísimo, pero quizás también se puede presentar la modalidad amorosa de Vrindavan. Ranat Swami también, cuando en su biografía cuenta, él antes vivía en cuevas, en
meditaba en el Ganges, comía raíces, hacía una vida asceta, pero él cuando llegó a Mathura, a Vrindavan, enseguida vio otra cosa, vio como la gente era amorosa, lo incluían en todas las cosas. Quizás el proceso espiritual, los otros procesos espirituales son un poco más, ¿cómo se dice? Más áridos, pero el bhakti es muy dulce, entonces esa modalidad dulce de Vrindavan quizás también se puede presentar, no necesariamente eh, yéndonos como a una vida viviendo en el Radhakunda, ¿no? Sino también en el mundo occidental, pero presentar principios básicos de la conciencia de Vrindavan. Y eso, en esa clase que hice, me vino esa manera de ver la filosofía, me pareció muy bonita. Hay un texto del Srimad Bhattan, y con esto termino, que siempre creo que menciono este texto del Srimad Bhattan, pero me gusta tanto, que dice que en Vrindavan hasta las fieras bailan amorosamente con sus supuestas eh, víctimas, las víctimas que serían en el mundo material. Por ejemplo, un tigre bailando con un, no sé, ¿qué animal es? Los animales que por naturaleza tienen enemistad conviven amorosamente. Claro, eso dice el texto, pero por ejemplo, ¿quién expresa un tigre? No sé. Un antílope. Un antílope. Entonces, por ejemplo, se dice que en Vrindavan los tigres y los antílopes eh, bailan juntos, por ejemplo. Srila Prabhupada en el significado de ese texto dice que hasta inclusive en el Vrindavan terrenal también se puede ver eso, que a veces los monos conviven con los tigres, hay como con los sadhus, y todo es armonioso. Entonces estaba también viendo como una linda manera de presentar la modalidad de Vrindavan en un contexto occidental. También es bueno. Bueno, no sé por qué me fui con esto, en realidad estamos terminando. Si hay preguntas, acá Anista me quiere hacer una pregunta, pero si hay alguna pregunta ahí entre el público, también podemos pasar a responder. Yo no sé, salvo esa clase que fue toda de preguntas y respuestas una vez, veo que en mis últimas clases no hay muchas preguntas. Entonces me pregunto, ¿estaré siendo muy enredado para hablar? ¿O será que simplemente la gente queda bien con lo que escuchó? Pero me pregunto eso, ¿será que quizás tenga que mejorar algún aspecto de cómo estoy hablando? Quizás no genera como la necesidad de hacer preguntas. Ahí Gauranga Chandra Prabhu, mi hermano querido, me está diciendo: Hare Krishna, acepte por favor mis respetuosas reverencias, querido Prabhu. Muchas gracias por estas hermosas clases, son muy importantes para quienes estamos lejos del templo y sin asociación. Gracias al Señor Krishna por este modo de asociación. Claro, ese es otro punto. Gauranga Chandra Prabhu es un hermano espiritual mío de acá de Chile, para las personas que estén escuchando en Argentina, en Buenos Aires, el cual aprecio mucho. Igual quizás que a todos mis hermanos espirituales, pero como en los últimos tiempos de mi vida estuve viviendo en Chile, entonces quizás mis hermanos espirituales chilenos sean más cercanos hoy por hoy que quizás alguna vez fueron mis hermanos espirituales en Argentina. Entonces le aprecio mucho a Gauranga Chandra, Hare Krishna, y iba a decir algo más, pero me olvidé, Danishta. Sí, yo tengo una pregunta que en un momento mencionaste el pasatiempo de Yadvarat Maharaj y de cómo él se fue apegando materialmente al venado, ¿cierto? Y por otra parte mencionabas también la dulzura del bhakti en un montón de ocasiones, y cuando aparece un devoto tú te pones contento y qué sé yo. Entonces yo quiero entender un poco los sentimientos materiales y espirituales, porque entiendo que Yadvarat Maharaj se apegó a un venado y eso era un apego material, por ende se pone ejemplo de un apego que no es tan beneficioso para el avance, ¿verdad?, espiritual. Pero quiero entender en qué lugar queda esa dulzura del bhakti en los sentimientos materiales, o si tiene alguna relación, o simplemente uno tiene que ser un renunciante que tiene mucho amor por los devotos y por Krishna y no mucho por las relaciones humanas, o qué pasa con la humanidad. Okay. Esa pregunta. Bien, estamos muy sobre la hora, es un tema súper extenso, y ahí me acordé que quería decir en relación al comentario de Gauranga Chandra, pero hoy ahí respondo brevemente lo de Danishta. Claro que él dice, Gauranga Chandra, muy importante para quienes estamos lejos del templo, claro, este modo de asociación. La pandemia, todo lo que Krishna hace es bueno.
Eso es súper importante entender. Y siempre es en beneficio de la vida espiritual. Eh, Creo que Bhakti-Noctakur, no estoy seguro, comentaba de que todo lo que hacen las personas no devotas, inclusive todo lo que se hace en aras del mundo material, finalmente son para que los utilicen los devotos en la vida espiritual. Por ejemplo, el que inventó el micrófono nunca se imaginó quizás que el micrófono va a poderse usar para dar una clase en un templo y finalmente genere purificación en quien hable y quien escuche. Entonces lo mismo, esta pandemia hizo que muchos devotos, yo por ejemplo acá vivo no vivo tan cerca del templo, pero tampoco tan lejos como Gran Gachanda, pero bueno, estaba yendo mucho al templo también, por ahí me invitaban a dar clases de repente, muy pocas últimamente, pero con la pandemia, de repente empecé a recibir más invitaciones para dar clases, ya sea en ISKCON Chile, ISKCON Argentina, para otros programas de estudios también. Entonces, claro, la pandemia trajo esto, que uno de repente, por ejemplo, Raghunath Swami nunca vino a Sudamérica, pero gracias a la pandemia pudimos escuchar clases de Raghunath Swami traducidas al español. O muchos otros gurus, muchos otros santos. Esta pandemia trajo la posibilidad de vincularnos. Hoy, si uno quiere, puede escuchar 5, 6, 7 clases al día de conciencia de Krishna, ¿no? Y este es el beneficio que trajo la pandemia, más allá de todo lo doloroso que también pudo haber traído. Entonces, ahora respondiendo brevemente la pregunta de Danishta, claro que es una pregunta recurrente, que no me la hizo varias veces también. El devoto tiene una particularidad, que él está vinculado con Krishna. Él ya conoció, ya sabe quién es Krishna, no tiene que hacer procesos purificatorios previos, como el karma yogi, jnana yogi. Él ya tiene un vínculo con Krishna, y por tener un vínculo con Krishna, él puede conectar todo de manera suprema. Por ejemplo, en muchas escrituras se habla del abandono de la familia, inclusive en el cristianismo, en todas las religiones. Siempre cuando una persona, un cura, por ejemplo, abandona a su familia, renuncia, se hace cura. En todas las religiones se menciona el abandono de la familia en pos de un avance espiritual. Pero el devoto no tiene esa necesidad, porque el devoto ya tiene un vínculo con Krishna. Entonces, si el devoto ve a su hijo, que es un devoto y está hablando de Krishna desde que nació, o ve a su esposa, o ve a sus amigos, que también son, de manera natural uno va a tener un recuerdo de Krishna. Como dice el texto hoy justamente, en lo que uno piensa en el momento el texto hoy, perdón, era el 6. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando no en el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Y Krishna está diciendo que Arjuna tiene que pensar en él, tiene que pensar en Krishna para poder ir con Krishna. Entonces, el devoto naturalmente va a vincular todo con Krishna. Todo, porque él ya tiene un conocimiento de Krishna. Entonces, él no necesita hacer desapegos. No me sale hoy la palabra como áridos, perdón, como desapegos rígidos, por así decirlo, ascéticos, porque él ya tiene una conexión, una comprensión de quién es Krishna. Entonces todo lo va a vincular con Krishna, y todo le recuerda a Krishna de alguna manera. Y él sabe, Krishna creó este mundo. Por ejemplo, ayer en una clase de mi guru también estaba escuchando, no sé qué tiene que ver, que Krishna era Patanuga, que significa que sigue las reglas del mundo material cuando viene al mundo material. Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna creó este mundo material. Entonces, ¿cómo va a ser tan cínico de crear un mundo material y después no querer seguir sus reglas? Lo mismo, el devoto sabe que este mundo material fue creado por Krishna. Y todo lo que está pasando en el mundo material tiene una conexión con Krishna. Entonces, todo él lo puede vincular con Krishna. Entonces, el devoto no necesita renunciar a nada para ser un practicante en la vida espiritual. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué no pudo Yadvarat Maharaj vincular su apego con el venado? Yadvarat Maharaj no estaba practicando la vida espiritual del modo en el que Srila Prabhupada nos enseñó. No estaba haciendo Bhakti Yoga, él estaba haciendo una vida de un dhyani yogi, un dhyana yogi. Él estaba yendo al bosque, comiendo poco, meditando, haciendo austeridades. Entonces, claro, cuando él se encontró frente a un venado, se apegó al venado y se le fue su vida espiritual. Porque no es como el Bhakti, que el Bhakti tiene como decía Bhaktitirtha Swami, como un pegamento amoroso. Uno tiene una conexión con Krishna a través del amor. Entonces lo puede vincular fácil. Entonces uno tiene un apego por no sé, por su hijo, acá estaba ahí,
y él ya sabe el vínculo que tiene Abai con Krishna, el vínculo que tiene el hijo de uno con Krishna, sabe el vínculo que uno tiene con su hijo y el vínculo que uno tiene con Krishna finalmente. Entonces, por eso es la diferencia entre los distintos procesos de yoga. Estoy muy pasado del tiempo, este tema es largo, pero voy a dejar por acá. Si hay brevemente algún comentario, pregunta a alguien más, lo hacemos muy cortito, si no me voy despidiendo. Muy agradecido con Chitrak Prabhu por las invitaciones reiteradas, por Nara Narayan Prabhu por haberme ayudado desde lo técnico. Y se me está... no. Y otra cosa, antes de terminar, quiero... También estos tiempos fueron muy duros, digamos, en varios aspectos, y también hay muchos devotos, muchos Vaishnavas que se nos fueron, ¿no? Se nos fueron, que se fueron a seguir su vida espiritual. Eso es lo bueno, se explica que el practicante de Bhakti Yoga sigue su proceso de Bhakti Yoga después de dejar el cuerpo. Pero también se explica que los demás, los que nos quedamos en el mundo material, o los que nos quedamos en este cuerpo todavía, perdemos su asociación. Y la asociación en la vida espiritual es tan importante. Entonces, si bien para un devoto dejar el cuerpo siempre va a significar avance, pero para los que nos quedamos acá igual es una pérdida, es triste. Estaba tratando de no pensar en estos tiempos, se fueron tantos devotos queridos, tantos amigos en el caso de algunos devotos, ya por el simple hecho de ser un devoto ya es una persona especial que se fue, pero en estos casos hace poquito que se fue Madhu Prabhu también. Y claro, él era un devoto muy... Ahí cuando estaba leyendo como devotos que lo glorificaban a Madhu Prabhu, muchos mencionaron su humor particular. Y es cierto, una de las características se me vino primero cuando estaba contándole a las personas acá que no conocieron a Madhu cómo era Madhu. También la primera se me venía él, tenía un humor particular. Pero era un devoto muy fijo, muy fijo. Yo me hice devoto y Madhu estaba ahí, se fueron pasando los años y Madhu estaba ahí, y a veces los devotos antiguos, muy antiguos, también ya empezaban a hacer la suya y estaban, digamos, haciendo su vida espiritual, digamos, en su medio ambiente en particular. A veces el templo no es tan el centro de actividad de todos los devotos. Pero sin embargo, a Madhu siempre se lo veía en el templo de alguna forma u otra. Con esto no estoy diciendo ni que sea bueno o malo ir al templo, pero igual uno al ver a las personas del templo puede también ver en qué anda. Hay personas que no van nunca al templo pero están en una vida espiritual óptima, perfecto, y uno no lo sabe. Pero uno, claro, al ver a las personas, uno sabe, y uno puede ver que Madhu siempre estaba fijo en conciencia de Krishna, en su modalidad particular, con su la palabra que dije recién, con su modo de ser, su humor particular, tenía un humor particular. Uno a veces él te hablaba y uno no sabía si te estaba molestando, te estaba haciendo una broma o te estaba hablando en serio, porque su manera particular, pero siempre fue una persona muy presente, por lo menos, si bien nunca me relacioné muy cerca, siempre estuvo ahí cerca de mi vida espiritual mientras estuve en Argentina. Después no lo vi más, pero igual... pero siempre, pero bueno, no quiero ahondar más, pero es muy doloroso ver cuando los devotos se van, nos dejan, y Madhu en particular, creo que él llegó profundo al corazón de muchos devotos, y entonces cualquier resultado que pueda haber de esta clase, siempre haber una clase, tanto escuchar de Krishna como hablar de Krishna, trae un resultado espiritual. Entonces, ofrezco estos resultados para que el alma de Madhu Prabhu siga avanzando lo más rápido que se pueda. Seguramente él ya esté en una situación muchísimo mejor, pero aún así quiero aportar mi granito de arena por el alma de Madhu y de todos los Vaishnavas que se están yendo.
que se fueron yendo en estos tiempos. Ahí Nati Landaburu está haciendo un comentario. A ver. Creo que el devoto. Creo que el devoto. Se me va la. Creo que el devoto que no tiene piedad por otro, que están en Maya y creen estar muy encima, no deberían olvidar que siempre se puede caer. Por lo tanto, no hay que mirar de un lugar elevado, humilde opinión. Con eso me refiero a las relaciones humanas todas. Exactamente. Muy, muy apropiado el comentario de Natalia. Natalia fue compañera mía de los primeros... Uy, se cortó, empezamos con el problemita este. Por suerte estábamos terminando la clase. Natalia fue compañera mía en los primeros cursos que hice en Conciencia de Krishna. Si no me estoy confundiendo, a veces me confundo con las personas, no sé por qué me pasan eso, a veces los nombres, bueno, pero sí, no creo que no estar confundido y Natalia fue compañera mía en mis primeros pasos en Conciencia de Krishna. Yo entré a Conciencia de Krishna a través de lo académico, haciendo cursos, los cursos de Aravinda Prabhu en el Colegio Bhaktivedanta en Buenos Aires, y Natalia también era parte de esos cursos. Y tiene toda la razón, no me quiero extender, no voy a extender mucho más, su comentario es muy cierto. El devoto tiene que tener una actitud, como dice, para dukkha dukkhi, siempre el sentimiento, el dolor ajeno es mío también. Y si un devoto cae, es un momento nomás, es un momento. La vida espiritual es cíclica, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero nunca vamos a dejar de ser muy queridos por Krishna. Y eso es súper importante. Hay distintos momentos en la vida espiritual. A veces subimos, a veces bajamos, pero Krishna siempre está con nosotros y nosotros siempre vamos a ser muy queridos para Él, porque Krishna no se olvida de ninguno de nosotros, en ningún momento. Y esa es una tergiversación de la conciencia de Krishna, cuando a veces uno se siente muy por encima de alguien. Eso no es conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna siempre fue sentirse muy, muy, muy bajo. Si bien tenemos un conocimiento muy elevado, siempre entendemos nuestra posición, que es muy, muy baja. Bien, voy a dejar por acá. Ya se hizo muy tarde, creo. Y le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron, que se quedaron hasta el final y que siempre me dan esta oportunidad para hacer un poquito de servicio para Krishna, para Shri Shri Gaura Nitai, para los devotos en general. Esto queda grabado, siempre uno puede escuchar un poquito de Krishna de alguna manera. Y muchísimas gracias sobre todo porque me dan la oportunidad de purificarme y avanzar un poquito más. Bien. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.